Cordial saludo, estudiantes de la institución educativa San María. Para este periodo vamos a introducirnos en química orgánica con algo que es la fórmula empírica molecular estructural, los alcanos, algo sobre análisis orgánico y una introducción o una lectura sobre el descubrimiento de los antibióticos y esta relación de las fórmulas moleculares. Pero, ¿qué es la fórmula empírica molecular y estructural? Tenemos algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, donde tenemos el átomo H y O, que es hidrógeno y oxígeno, dando una fórmula empírica con unos subíndices mínimos de ese compuesto. La fórmula molecular muchas veces coincide con la fórmula empírica, pero es un submúltiplo de ella. Miremos la fotografía, la imagen donde tenemos H2O2, dos hidrógenos y dos oxígenos, es decir, que tenemos un submúltiplo de la primera fórmula empírica de HO. Y la fórmula estructural muchas veces la podemos encontrar en algunos textos como estructural desarrollada o estructural semidesarrollada, dependiendo de los símbolos que contenga junto a líneas. Entonces podemos ver un HO, una rayita o una línea unida a un OH. También podemos asociar estas fórmulas cuando hablamos de medicamentos como por ejemplo la penicilina. Ahí tenemos una foto de la fórmula estructural de la penicilina con varias líneas, varios dobles enlaces unidas a elementos, otras unidas a compuestos, donde nos está especificando cuál es la fórmula estructural de la penicilina. Seguimos con este cuadro que lo encontrarán en su guía, donde está desarrollado desde compuesto, fórmula empírica, fórmula molecular y fórmula estructural de rayas. Empecemos por el acetileno. El acetileno tiene una fórmula empírica de CH. Como pueden ver en esta primera no tenemos subíndices. Sigue la fórmula molecular donde dice C2H2. Ya encontramos unos numeritos junto a las letras que son los símbolos de los átomos de carbono y de hidrógeno. Y la fórmula estructural de rayas donde ya se descompone y nos está mostrando que hay dos carbonos con triple enlace en la mitad y al lado rayitas donde se están uniendo los hidrógenos. Seguido de esto tenemos la glucosa, la habrán escuchado la glucosa relacionándola con azúcar. Tenemos una fórmula empírica, la fórmula empírica recuerden es la fórmula mínima de CH2O, es decir, tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, pero realmente su fórmula molecular del compuesto glucosa es C6H12O6. Recuerden, todos esos numeritos son subíndices cuando los colocamos al lado de cada átomo, es decir, que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Hay que tener muy en cuenta eso porque más adelante, si lo llegamos a ver, nos sirve mucho para calcular los pesos moleculares con la tabla periódica. Y esta fórmula estructural de rayas la puedo organizar también de forma vertical, donde vamos a encontrar los mismos 6 átomos de carbono, pero ya unidos con rayas con átomos de hidrógeno y algunos con átomos o con grupos funcionales OH, que serían hidroxilos. Ahora bien, miremos una parte que también tomamos en la guía, que son los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos alifáticos saturados, los cuales se pueden representar de forma lineal o ramificada y tienen un enlace simple carbono-carbono y cuya fórmula es CnH2n más 2. Recuerden que estamos aquí en 11 en la química del carbono. Ya habíamos visto una característica del carbono que era tetravalente, es decir, tiene 4 enlaces, 4 líneas alrededor para unirse. Es muy importante tener en cuenta esto para seguir
estructurando las fórmulas o nombrando de aquí en adelante los diferentes grupos funcionales. Tenemos aquí un cuadro muy representativo, en la guía también está, donde habla sobre los números según el número de datos de carbono, cómo se denomina, y siempre los alcanos van a terminar en un sufijo ano. Por ejemplo, el primero sería metano, el segundo, si tiene 2 carbonos, sería etano, si tiene 3, propano, y así sucesivamente. Por ejemplo, al llegar al 9 sería nonano, décimo, decano. También miremos si tiene 20 sería ya eicosano, sigue teniendo el mismo sufijo, pero van cambiando según el número de carbonos el nombre. Hay que tener muy en cuenta y no confundir, por ejemplo, el de 7 es heptano con P y el de 100 es heptano con C. Hagamos un ejemplo porque también van a tener un ejercicio más adelante del propano. Entonces buscamos propano. ¿Cuánto tiene propano? ¿Cuántos carbonos? Tiene 3, recordar. Propano 3. Vamos a la fórmula. Vamos a ver cómo podemos hacer la fórmula. Entonces me ubico. Ya el propano es 3 carbonos. Entonces yo voy a ver a la fórmula. El N sería el número de carbonos. Entonces son 3. Ya tengo la primera nota. Es C3. H2N. Ese 2N significa que el 2 está multiplicando al 3. 2 por 3 es 6 y más 2 me daría igual a 8. Entonces ya tenemos como resultado los subíndices del carbono, que sería 3, y el hidrógeno tendría 8, y ya colocamos la fórmula molecular C3H8, pero yo también la puedo hacer la fórmula estructural, o también puedo hacer la estructural semidesarrollada. Ese es el ejercicio que ustedes van a hacer. Ahí les coloqué un ejemplo. Acá ya tenemos, miren, ahí tenemos el ejemplo del C3H8, que es el propano, cómo se hace la estructural con los carbonos al ladito. Como es un alcano, recuerden, es un enlace simple. Cada carbono tiene que contarse sus líneas, sus rayitas alrededor. Tiene que tener 4. En este primer carbono del propano vamos a encontrar 1, 2, 3, 4. Entonces ya la completé. Paso al otro a ver si tiene las 4. El metano es el ejemplo más mínimo que tenemos ahí. En caso contrario ya sería algo si fuera un metil. Aquí en este pentano, porque les coloqué así C5H para que complete cuántos hidrógenos. Ustedes analicen cuántos hidrógenos tiene que tener ahí ese pentano. ¿Listo? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, que es un repaso de análisis instrumental orgánico. ¿Para qué se hacen los análisis instrumental orgánicos? Pues para saber qué elementos tiene un compuesto orgánico. Recuerden que los compuestos orgánicos no solamente están acompañados de carbono, sino que tienen nitrógeno, tienen oxígeno, tienen hidrógeno, tienen azufre. Entonces es muy importante esto en la química de petróleos, en análisis medioambiental, en análisis energéticos que tienen que ver con químicos, análisis de alimentos. Entonces utilizan muchos instrumentales, como por ejemplo unas microbalanzas especializadas, unos calcinadores especializados para detectar el carbono fijo, el carbono volátil, un cromatógrafo de gases como el que estamos mirando en la diapositiva. Existe un análisis elemental que es cualitativo y otro cuantitativo. El cualitativo pues es un método pirognóstico en el cual se utiliza el fuego o el calor para hallar ese carbono fijo o volátil, y el método de Liebig es para calentar la sustancia con óxido cúprico, es decir, con un compuesto inorgánico, el cual nos va a ejercer un calentamiento y unos subproductos donde me va a desarrollar dióxido de carbono o anhídrido carbónico, agua, y combinándolo con otras sustancias como sales, pues nos va a originar un carbonato de calcio. Ese ejemplo lo tenemos en la guía.
El análisis elemental cuantitativo ya me permite calcular los porcentajes en una sustancia, eso también me lo puede estar dando un aparato especializado. Es muy importante tener en cuenta de que cuando trabajen en laboratorio, los que lleguen a trabajar, tienen que tener toda la muestra muy limpia, muy homogénea, sin contaminantes para obtener unos buenos resultados y los equipos también muy óptimos y equilibrados o tenerlos parametrizados. Finalmente, pues nos vamos a la última parte de la guía donde hablan sobre el descubrimiento de los antibióticos, en especial de la penicilina. Nos menciona uno de los científicos importantes allá en Londres, Alexander Fleming, y la penicilina, pero no fue solo el único que aportó a esto. Pues en 1928 estudió bacterias de Staphylococcus aureus, dándose cuenta de que por accidente él ya venía haciendo estudios, pero dejó en su caja de Petri ahí el estudio de unas bacterias que estaba analizando y encontró un halo de transparencia producido por un hongo llamado Penicillium, pero en ese momento no sabía que era Penicillium, ya fue uno de otro científico que describió que era un hongo Penicillium notatum. Ernst Chain y Howard Florey en 1938 continúan estudios sobre el antibiótico, pero solo hasta 1945 reciben premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina y efectos contra enfermedades infecciosas, es decir, que ellos ya venían trabajando con Alexander Fleming. La purificación de la penicilina se realiza en 1939 por el bioquímico Norman Heltley y todos, aparte de otros científicos que no nombramos acá, ayudaron a que se desarrollaran este antibiótico como los betalactámicos para enfrentar esas enfermedades infecciosas, tanto gram positivas como gram negativas. El Staphylococcus aureus es una de las bacterias gram positivas y pues que sabemos que muchas veces está alojando en nuestra garganta. Por eso los ingenieros de alimentos, los que procesan alimentos, los microbiólogos, siempre que dan un curso de capacitación para manipuladores de alimentos, le dicen tienen que usar tapaboca para que no vayan a contaminar a los alimentos con Staphylococcus aureus u otra bacteria que puedan tener. Finalmente aquí mostramos una de las estructuras, porque hay hoy en día muchas estructuras de penicilinas en el mundo que siguen siendo desarrolladas, ya que las bacterias tienen algo muy arraigado y es la resistencia a los antibióticos. La estructura molecular del núcleo de las penicilinas se muestra el anillo 6-aminopenicilánico consistente en un anillo betalactámico a la izquierda con un nitrógeno y otro tiazolidínico a la derecha con un S. Todo cuando le dicen tío en la fórmula estructural o en la fórmula molecular, si estamos hablando de este nombre tiazolidínico, significa es donde está el S, es decir, el azufre. Muchas gracias, espero que les haya servido esta explicación, muy corta, pero es con mucho entusiasmo para ustedes estudiantes.